Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a una nueva lectura del extra de Overlord, la princesa vampiro del país perdido, extra conocido como volumen 13.5, extra escrito por el bueno de Maruyama. Y el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 2. Hoy empezamos el capítulo 2. Hoy seguimos el capítulo 2. Hoy nos vamos a este capítulo 2 maravilloso en el que vamos a empezar con una pelea entre el ser no muerto al que Kino tanto temía contra Satoru Suzuki. Vamos a ver esta espectacular batalla entre dos poderosos seres no muertos. Ya lo veremos, ya lo veremos. Por cierto, ¿saben qué falló producción? ¿Saben en qué falló producción y que me acabo de acordar? Buah, qué mal producción. En colocar la imagen oficial de este capítulo. Estamos iniciando un nuevo capítulo. En estos momentos debe haber lag, porque a producción se le olvidó colocar el capítulo 2. Y producción no sabe cuál es el capítulo 2. ¿Cuál es la imagen del capítulo? ¿Es esta? No, este es el capítulo 3. Es esta, mira. Esta es la imagen que producción falló. Esta es la imagen oficial, mi gente, de este capítulo. Esta es la imagen oficial que representa lo que vamos a leer en los próximos días. Y es una imagen que es francamente bonita. Ya veremos el contexto más adelante, pero es una imagen bonita. Mira ahí ya Satoru con Kino, prácticamente ahí junticos, tomando una decisión. Ya veremos más adelante a qué decisión me refiero. Pero bueno, está chévere, está chévere esa imagen. Creo que es de mis favoritas de este volumen. Así que gente, vamos a empezar. Espero que se quite el lag mientras empiezo a leer. Capítulo 2, parte 1, volumen 13.5. Habían pasado 2 días desde que Suzuki Satoru había conocido a Kino Fazris Inverum. Suzuki Satoru había dedicado este tiempo a explorar las divergencias entre sus conocimientos y habilidades y este mundo, así como a verificar las habilidades de los objetos que llevaba. En la mañana, cuando completaron sus preparativos, los dos llegaron a las cercanías del castillo real. Después de refugiarse detrás de las paredes de una casa abandonada, que parecía haber sido una casa opulenta perteneciente a algún noble u otro, asomaron la cabeza de vez en cuando para observar la situación dentro del castillo. El no muerto poseía visión oscura. Los no muertos poseían visión oscura. Por lo tanto, cuando los infiltrados y los vigilantes no estaban muertos, la noche no era la aliada de ninguno de los bandos. Sin embargo, ciertos muertos vivientes, como los vampiros, por ejemplo, eran debilitados por la luz solar, lo que disminuiría sus habilidades. Si el no muerto que ocupaba el castillo, al que estaban cazando, era un Overlord, entonces no sería penalizado por la luz solar, pero no se podría decir lo mismo de sus secuaces. Con eso en mente, habían elegido lanzar su ataque durante el día. El castillo no había cambiado desde que lo habían explorado ayer. Si bien aún podrían quedar atrapados, uno no podía hacer nada cuando tenía miedo de todo. ¿De verdad vamos a entrar por delante? Esta es la quinta vez que preguntas eso, pensó Suzuki Satoru, y luego él le respondió. Ese es el primer paso. Bueno, probablemente seremos vistos. Sin embargo, lo que haga la oposición en ese punto será clave. Mientras cambiamos nuestras propias acciones en ese punto para igualar a nuestro oponente en el castillo, sería mejor identificar la ubicación del cerebro enemigo cuanto antes y lanzar una emboscada para eliminarlo rápidamente. Después de todo, las posibilidades de fracaso crecen a medida que pasa el tiempo entre la primera exploración y la eliminación del líder enemigo. Kino sabía que Suzuki Satoru podía usar hechizos de 10º nivel, y aparentemente ella había asumido que iba a derribar a su enemigo desde el exterior con algún hechizo poderoso. Sin embargo,
Tal cosa era imposible, especialmente si el enemigo estaba en el nivel de Suzuki Satoru. No caería con un solo hechizo. Después de eso, una vez que el maestro del castillo supiera que había un asesino viniendo por él, probablemente aumentaría su guardia. En ese caso, sería muy difícil para Suzuki Satoru, quien carecía de habilidades de ladrón, infiltrarse solo. Suzuki Satoru miró a Kino. Estaba equipada con varios artículos que había tomado prestados de él. El ejemplo más llamativo fue un guante que tenía una gema brillante colocada en el dorso de la mano. Era una pieza de artesanía superior llamada el guantelete de colores primarios. Estaba impregnado de 3 hechizos: cuerpo de berilio brillante, que reducía el daño contundente; cuerpo de heliodoro brillante, que reducía el daño cortante; y cuerpo de aguamarina eficiente, que reducía el daño punzante. Por lo tanto, se podría decir que disminuía todo el daño físico recibido por el usuario. Ay, Adric no está. Qué malo. Lástima. Joder. En fin. Por lo tanto, se podría decir que disminuía todo el daño físico recibido por el usuario. Hablando normalmente, estos 3 hechizos se sobreescribían entre sí cuando se lanzaban, por lo que no podrían coexistir. Pero este guantelete era una excepción a esa regla. Además, cada hechizo podría anular completamente una instancia del daño que resistían, y este objeto también retuvo esa habilidad. Sin embargo, este artículo no era tan práctico como parecía. El objeto se rompería si se usara alguna de las habilidades de negación. Aún así, si eso fuera todo, uno podría considerar la posibilidad de reunir una gran cantidad de ellos y usarlos como artículos desechables. Sin embargo, también tenía la desventaja extrema de no poder equipar ningún otro elemento en ese espacio de artículos dentro de las 4 horas posteriores a la ruptura. Además, la activación de esas habilidades no dependía del usuario. Más bien, se activaría automáticamente si se tomara una cierta cantidad de daño. Hablando francamente, sería considerado un artículo basura para los jugadores del nivel de Suzuki Satoru, por lo que tenía alrededor de 10 de ellos en su inventario. Probablemente había al menos el doble de esa cantidad en la tesorería de Nazarick. Suspiró mientras pensaba en Nazarick. Si solo tuviera los diversos artículos que allí había, tendría más opciones para elegir y sería capaz de adoptar una estrategia mejor. Patético. La gran tumba subterránea de Nazarick había desaparecido cuando el juego había terminado. Todo lo que quedaba era el legado del gremio, el personaje Momonga, el anillo y este bastón. Ahora bien, dijo Suzuki, y después de recuperar el ánimo, comenzó primero lanzando Invocar no muerto para conjurar un animal zombie, específicamente un perro zombie. Los zombies se movían lentamente, y los zombies de esta ciudad se veían diferentes de los zombies que Suzuki Satoru había creado. Si bien no pudo hacerlo en Yggdrasil, no era imposible disfrazarlos con ropa. Sin embargo, al final todavía había elegido un perro zombie por su velocidad. Después de eso, lanzó Visión de Esclavo no muerto. De esta manera, Suzuki Satoru podía ver lo que podía ver el perro zombie. Los espectros fantasmales podían pasar a través de las paredes y eran adecuados para la infiltración, pero no podía usar Visión de Esclavo no muerto con ellos. Suzuki Satoru sabía que había sido posible una vez, pero había sido arreglado en algún momento. Tal vez el parche podría no haberse aplicado en este mundo, por lo que lo probó, pero al final no funcionó después de todo. Probablemente sería mejor considerar que todas las habilidades de Suzuki Satoru operaban bajo las reglas de los últimos parches. En ese caso, ¿qué pasaría si Kino usara Visión de Esclavo no muerto? Mientras que la pregunta había pasado por su mente, él no podía probarlo porque ella no podía lanzar hechizos de ese nivel. Sin embargo, la magia de Yggdrasil y este mundo eran bastante similares, por lo que quizá ella también usaría la versión posterior al parche del hechizo. ¿Qué diablos es este mundo? No podía creer que esto era solo un mundo de juego, sin importar cómo lo intentara. Sin embargo, tampoco podía creer que Suzuki Satoru se había encontrado con algún accidente en el mundo real y este era un sueño que estaba viendo en el momento antes de su muerte.
podría ser mejor decir que lo habían transportado a otro mundo, o que había renacido en él. Quizá esa explicación podría estar más cerca de la verdad. Bueno, no tengo tiempo para pensar en preguntas como esta ahora, ¿verdad? Si mi oponente está en el nivel de un Overlord, entonces distraerme puede significar la muerte para mí. Necesito destruirlo por completo y no dejarlo escapar. Finalmente, le había dado al perro zombie un artículo en efectivo para que lo guardara en la boca. Se llamaba marioneta de intercambio. Tanto la un objeto activable para que lo guardara en la boca. Tanto la distancia en la que había llegado Suzuki Satoru como el hecho de que Kino estaba aquí se habían calculado cuidadosamente teniendo en cuenta este elemento. Si no pudiera usar este objeto, entonces no habría necesidad de traer a Kino. Con eso, sus preparativos fueron completos. Dio un comando mental de "Ve", y el perro zombie avanzó. Personalmente le gustaría que corriera, pero había comprobado y confirmado que los perros zombies dentro de la ciudad no corrían. Por esa razón, tenerlo en funcionamiento sería muy sospechoso, por lo que le ordenó que caminara. Saltó sobre una parte en ruinas de la muralla del castillo y caminó directamente a través de la puerta del castillo. Suzuki Satoru había pensado que los súbditos no muertos habrían aparecido. Se sintió un poco decepcionado cuando llegó y no había ninguno. Según Kino, la criatura no muerta que se había apoderado del castillo no había traído ningún secuaz cuando lo había visto por primera vez. Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde que había tomado el castillo, por lo que debería haberse reunido con varios secuaces, probablemente no muertos. Bueno, creo que tengo suerte de que no haya ninguno, aunque no puedo estar seguro de que realmente no haya ninguno. Con visión de esclavo no muerto, Suzuki Satoru veía a través de la visión del perro zombie. Por lo tanto, su capacidad de ver a través de los efectos de invisibilidad no funcionaría. Por lo tanto, era posible que pudiera haber muertos vivientes invisibles alrededor. Sin embargo, no sería capaz de hacer nada si seguía acobardándose por todo. Suzuki Satoru hizo que el perro zombie entrara al castillo. Ya había aprendido por observación externa que había zombies vagando por el castillo. Ya que estaban protegidos del clima, los zombies estaban mejor vestidos que los demás, lo que les permitía a los demás ver que eran personas que trabajaban dentro del castillo. Estos zombies no mostraron ninguna hostilidad hacia el perro zombie, muy parecido a como habían tratado a Suzuki Satoru cuando llegó por primera vez a este mundo. En otras palabras, no estaban bajo el control del misterioso muerto viviente dentro de este castillo. Aún así, incluso si tuvieran las mismas habilidades que Suzuki Satoru, seguramente no emplearía sus habilidades de uso limitado en un mero perro zombie. ¿Zombies? ¿Habrá algo más? No lo parece. Solo hay zombies. Sí, hay zombies dentro del castillo. Todos dentro del castillo se convirtieron en zombies. En otras palabras, no podía considerarlos como fuerzas defensivas. Mientras el perro zombie continuaba avanzando, Suzuki Satoru comenzó a sentirse desconcertado. Debería haber muertos vivientes de alto nivel aquí, vigilando la entrada y los pasajes, pero como había esperado, no había ninguno. Hay un límite superior al valor de los no muertos que uno puede controlar. Eso debería seguir siendo el mismo incluso en este mundo, por lo que es posible que haya colocado a criaturas poderosas no muertas a su lado. Hablando de eso, ¿no debería haber colocado al menos una de esas criaturas cerca de la entrada del castillo? El perro zombie continuó avanzando a través del castillo. Continuó como si sus alrededores estuvieran totalmente desprovistos de personas, aunque había zombies vagando por todo el lugar. Suzuki Satoru gradualmente comenzó a sentirse incómodo. Las cosas no deberían haber ido tan bien. Comenzó a preguntarse si esto era una trampa. De acuerdo con Players Killer para tontos de Punito Moe-san, en este momento debería retroceder y evaluar la situación, ¿verdad? Sin embargo, eso suponiendo que el enemigo estuviera en el mismo nivel que Satoru Suzuki y que tenía experiencia en PK.
Es posible que no tenga esa experiencia por lo que sus defensas están llenas de agujeros y parece que carece de precaución. PK Player Killer. El perro zombie continuó más allá de los zombies que vagaban dentro del castillo, como se estableció en el plan de infiltración. Su andar tambaleante a partir de ahora se calculó para hacer creer al oponente que se trataba de un perro zombie común y corriente que había tropezado accidentalmente. Dicho esto, no creo que vaya a ser de alguna utilidad. Sin embargo, la mayoría de los no muertos no inteligentes del tipo controlado, que solo saben obedecer órdenes simples, probablemente no se darán cuenta o huirán para contárselo a su maestro. Ayer le había preguntado a Kino, si tuvieras que colocar centinelas, ¿dónde los pondrías? Y el perro zombie seguía el camino que ella creía más seguro. Terminó en la habitación del padre de Kino, la habitación más grande y lujosa del castillo. Si hubiera un líder enemigo, lo más probable es que se encontrara ahí. Afortunadamente, el piso y el techo no se habían derrumbado por la descomposición, y el perro zombie pronto se acercó a su destino. Si el enemigo hubiera desplegado un efecto de teletransportación en área amplia, todos sus planes se convertirían en humo. Por lo tanto, también había tenido en cuenta el radio máximo de tal efecto. Vamos a entrar en contacto cercano después de esto. Usa el cristal en caso de emergencia. Entendido. Cuento contigo, Satoru-sama. Memorizó el paisaje que el perro zombie había visto y luego lo retiró. Suzuki Satoru aún podría cambiar de lugar con él usando su objeto de uso si se sentía que estaba en peligro, por lo que sinceramente esperaba que pudiera escapar con éxito. Entonces, él comenzó a lanzarse buffs a sí mismo. No podía olvidarse de colocarse adivinaciones sobre sí mismo. Había un límite a los poderes de la visión de un perro zombie. Realmente podría haber un no muerto invisible en el camino y no se sabía si estaba detrás del perro zombie. Tal precaución estaba bien justificada. Y luego estaba lo más importante, invisibilidad perfecta. No había necesidad de cambiar su equipo. Antes de venir aquí, ya se había preparado para enfrentar a un nigromante. En el momento en que Suzuki Satoru emitió teletransportación mayor, fue llevado a la ubicación memorizada. Miró a su alrededor para ver si había alguna criatura no muerta que el perro zombie no hubiera visto. No había ninguno. No podía sentirse aliviado todavía. Lo que tomó su lugar fue una tensión nacida del miedo que llenó su cuerpo huesudo. La idea de que estaba en el corazón del territorio enemigo hizo que su corazón inexistente latiera con fuerza. Sin embargo, esa ansiedad no lo hizo ponerse rígido, probablemente porque era un no muerto. Avanzó sin hacer ruido, usando el vuelo para asegurarse de que no tocara el suelo. Lentamente se acercó a la cámara del rey. Ya casi estaba allí. Justo en ese momento, la puerta se abrió de repente y pudo ver una criatura no muerta más allá de ella. La cara de Suzuki Satoru se volvió gris. Ese era uno de los peores escenarios. Era un encuentro. La apariencia y el equipo de ser no muerto que vio eran muy similares a los que Kino había descrito. Ver al ser no muerto que parecía un Overlord no hacía que Suzuki Satoru sintiera que había llegado su oportunidad. Más bien, se sentía más como un peligro acercándose. Las palabras retroceder vinieron a la mente, pero el plan siempre había sido realizar un reconocimiento en vigor. ¿Cómo podría irse sin ver una sola de las cartas de triunfo del oponente? Negociar con su oponente nunca había sido una opción desde el principio. Por lo tanto, Suzuki Satoru lanzó su hechizo, como un asesino desde la oscuridad. Maximizar magia triple. Corte de realidad. Abrió con su hechizo más dañino. Este fue un buen movimiento que le permitió ignorar las resistencias de su oponente. Sin embargo, no le permitiría obtener mucha información. Dicho esto, no le importó mucho encontrar las resistencias de su oponente y no tuvo tiempo para usar detener tiempo y hechizos similares para discernir sus debilidades.
El hechizo conocido como el más dañino de los hechizos de décimo nivel, golpeó al Cerno Muerto, quien se tambaleó. Suzuki Satoru inmediatamente consideró su próximo movimiento. No puedo acabar a un Overlord de un golpe, entonces, ¿qué tal repetir el mismo hechizo? No, el enemigo podría teletransportarse y volver con refuerzos, entonces debería bloquear su teletransportación. Invisibilidad perfecta se disipó cuando ataqué. ¿Debería volver a activarla y luego escapar? Ahora que lo pienso, ¿por qué se mostró solo frente a un intruso que podría llegar tan lejos en el territorio de un poderoso Cerno Muerto? ¿Dónde están sus secuaces? ¿Me está tomando a la ligera? Mientras pensaba rápidamente, la inspiración repentinamente golpeó a Suzuki Satoru. Todo fue una trampa, diseñada para crear una oportunidad donde Suzuki Satoru dejaría al lado de Kino. ¡Ya! Suzuki Satoru no pudo evitar exclamar mientras la ansiedad le afectaba. Eso era muy probable. Y luego, el Cerno Muerto que se encontraba en el suelo se derrumbó en nada. Se desvaneció en la nada, más bien. A ver. El cerno muerto que había caído al suelo se desvaneció en la nada. Como si hubiera pasado mucho tiempo entre ello, dejando solo su equipo rodando por el suelo. Entre ellos había un artículo importante que Kino había mencionado, una varita de cristal. ¿Está muerto? Imposible, pensó Suzuki Satoru. Ese único ataque no podría haber derrotado a un Overlord. ¿Podría ser una ilusión? Suzuki Satoru inmediatamente descartó esa idea. Solo las ilusiones especiales de habilidades de clase especializadas eran útiles contra seres no muertos como él. Por lo tanto, lo más probable es que no fuera una ilusión. No, espera. ¿Podría hacer esto algo único en este mundo? ¿Un Overlord especializado en ilusiones? ¿Algo que no existe en Yggdrasil? Si seguimos el principio básico de perder algo para ganar algo más, ¿es posible que haya perdido la capacidad de dominar otros no muertos como precio por sus habilidades? No es imposible, ¿verdad? Por supuesto, Suzuki Satoru también había albergado dudas de que Kino había sobreestimado la fuerza del oponente, y en realidad era muy débil. Sin embargo, cualquier pérdida causada por sobreestimar al oponente debería ser más leve que las pérdidas incurridas al subestimarlas. Solo sería una broma si el primero fuera el caso, pero las cosas no serían tan simples si fuera el segundo. Por lo tanto, Suzuki Satoru rechazó la posibilidad de que hubiera sobreestimado a su enemigo. Dadas las circunstancias actuales, solo quedaba una respuesta. ¡Es una trampa! ¿Cuál era el objetivo de esta trampa? ¿Por qué el enemigo le había dado la imitación de su equipo? ¿Realmente había salido de la habitación por accidente? Si ese no era el caso, entonces debería asumir que el oponente ya estaba al tanto de sus planes. ¿Se filtró mi presencia? Entonces esto podría ser una trampa dirigida a mí, o a Kino, o incluso a los dos. Si la trampa solo estaba destinada a atrapar a Suzuki Satoru, entonces este era un lugar que podía sellar su destino, y el peligro solo crecería cuanto más tiempo permaneciera ahí. Pero, ¿y si Kino era su objetivo? ¿Y si ambos eran los objetivos? Mirando a su alrededor, no vio ninguna señal de que el enemigo estaba lanzando un ataque. Era muy probable que esta trampa estuviera dirigida a Kino. Después de todo, Suzuki Satoru acababa de aparecer hace varios días. No, espera, ¿podría ser que este no muerto me convocó a este mundo? Pero, ¿podría ser esto posible? Normalmente hablando, esto sería una trampa para Kino. O tal vez había algún secreto en este castillo y por eso buscaba a Kino, que era su clave. Quizá había estado observando todo lo que hizo Suzuki Satoru y Kino, Kino, tal como Suzuki Satoru había estado observando al oponente. El enemigo probablemente estaba esperando su oportunidad de separar a Kino de su carta de triunfo, Suzuki Satoru. ¡Es posible! Después de considerar que era muy probable que todo fuera una trampa, Suzuki Satoru felicitó cordialmente a su enemigo. Probablemente había estado en la palma de la mano de su oponente todo este tiempo. Si iba a buscar a Kino ahora, era muy probable que estuviera caminando hacia una emboscada letal por parte de las fuerzas principales de su enemigo que habían sido colocadas de antemano. Suzuki Satoru, no, Punito Moe habría hecho tal cosa. Si lo hiciera él, probablemente usaría a Kino como rehén para negociar con su enemigo. Eso sería matar dos pájaros de un tiro.
En ese momento, el mejor curso de acción para Suzuki Satoru sería teletransportarse a algún lugar seguro. Después de eso, si Kino fuera capturada por el enemigo, él encontraría la manera de rescatarla. Si realmente no hubiera manera de hacerlo, entonces tendría que despedirse de ella. Desde el punto de vista del oponente, no matar a Suzuki Satoru aquí era porque desconfiaba de él. Si Suzuki Satoru huyera ahora mismo con la cola entre las piernas, probablemente no lo perseguiría. Todo estaría bien siempre y cuando no obtuvieran nada de Kino. Suzuki Satoru chasqueó la lengua y miró hacia afuera. Luego decidió teletransportarse al aire. Su campo de visión cambió repentinamente como lo había hecho cuando invadió el castillo. Parecía que no existían medidas de bloqueo de teletransporte. El peor escenario, el que Suzuki Satoru quería evitar, era si podía teletransportarse al castillo pero no salir de la misma manera. Si bien uno no podía teletransportarse dentro o fuera de la gran tumba subterránea de Nazarick, había muchas mazmorras en el juego que prohibían escapar por teletransportación. Mirando hacia abajo desde el aire, las paredes exteriores de la noble propiedad donde Kino se escondía eran claramente visibles para él. Usando su visión oscura, podía decir con certeza que no había habido cambios desde que entró en el castillo. Por más que miraba, no podía ver enemigos alrededor de Kino. ¿Estará usando a Kino como cebo? Ya veo. Su plan es probablemente esperar hasta que yo tome el cebo y nos agarre a los dos juntos. Bien jugado. Suzuki Satoru sonrió. Era la sonrisa de alguien que había visto completamente los planes de su oponente. Suzuki Satoru lanzó invisibilidad perfecta y miró hacia abajo desde el cielo. Habrá una buena oportunidad de salvar a Kino cuando el enemigo me note en el aire y se ponga en acción en el suelo. Suzuki Satoru observó a Kino desde el aire, con la esperanza de adivinar las intenciones de su adversario. Y así pasaron 3 minutos. No oyó nada, además del viento que soplaba por el aire. Nada voló hacia él. Y ciertamente, nada atacó a Kino. ¿Qué es esto? ¿Por qué el enemigo no hace nada? Podría ser, ¿está esperando que yo haga un movimiento y luego responder? ¡Maldita sea! Eres bastante bueno, murmuró Suzuki Satoru para sí mismo. El oponente es bastante inteligente, sabe que no queremos morir. En ese caso, haré esto. Suzuki Satoru decidió hacer un movimiento y cambiar la situación. Se comunicaría con Kino con Message y luego cambiaría la ubicación del campo de batalla. Kino, soy yo, Satoru. Te estoy mirando desde el aire. Tu ubicación actual es muy peligrosa ahora. Dirígete al escondite en las alcantarillas de inmediato. ¡Estás mintiendo! Y con eso el mensaje fue cortado. ¿Qué? ¿Cuál era el significado de eso? En lo muerto, Suzuki Satoru se asustó ante la reacción totalmente incomprensible de Kino. ¿El message fue una mentira? No me digas que Kino ya ha sido golpeada por un hechizo enemigo, pero ella está muerta, ¿verdad? Pero ella no debería estar sujeta a efectos que afecten la mente, pero ella es una no muerta, ¿verdad? No debería estar sujeta a efectos que controlen la mente. No, eso es solo si mi conocimiento de Yggdrasil. Los no muertos en este mundo también son vulnerables a los efectos mentales. No lo entiendo. ¿Estaba Kino confabulada con el enemigo todo el tiempo? Pero ella fue la que encontró el escondite. No me digas que el enemigo también lo estaba haciendo. ¿Qué debo hacer? El manual de Player Killer no mencionaba situaciones como esta, y Suzuki Satoru no tenía información previa a la cual recurrir. Debería olvidarme de todo y correr, pensó Suzuki Satoru. Había observado los alrededores de Kino desde el aire durante 7 minutos completos, y nada había cambiado. Habiéndose cansado de escuchar el viento, Suzuki Satoru habló en voz baja. No hay signos de ningún movimiento en absoluto. La espera inútil había apagado la emoción de estar involucrado en una batalla de vida o muerte. ¡No! Esto también es una trampa enemiga. El tiempo no significa nada para nosotros, que somos muertos vivientes. Dicho esto, esperar es difícil de soportar, pero no es gran cosa. El enemigo debe estar esperando que me ponga ansioso y salga corriendo. Una voz en su corazón dijo,
Probablemente ese sea el caso, y Suzuki Satoru abandonó sus planes de huir. En su lugar, siguió esperando. Pasaron 10 minutos. Esto es extraño. Algo definitivamente no está bien. De todos modos, empezaré por invocar al perro zombie. Esto significaría que el perro zombie con el ítem desaparecería. Yo tampoco podría encontrar el ítem. Tampoco podía enviárselo a Kino. No podía convocar ni crear muertos vivientes. Debo considerar que el oponente nos evitó y entró en la alcantarilla. Luego colocó a los no muertos poderosos allí. Si elimino a esos muertos vivientes ahora, tendré que preocuparme por si el enemigo tendió alguna emboscada en las alcantarillas mientras se retira. Mientras pensaba eso, cambió su atención al perro zombie que había convocado con su exceso de maná. Ya había regresado a las inmediaciones de la puerta del castillo para quedarse. Entonces, ¿debería enviarlo a Kino y mostrarle el camino? Quizá el enemigo no había atacado porque había descubierto a Suzuki Satoru en el aire. Por lo tanto, si Suzuki Satoru se hubiera ido, el enemigo podría decidir actuar. Después de considerar ese punto, Suzuki Satoru lanzó teletransportación mayor de nuevo y se teletransportó al patio de una casa, no lejos de la posición de Kino. Después de asegurarse de que no era visible desde el castillo, ordenó al perro zombie que se moviera hacia Kino. Parece que Kino estaba usando invisibilidad, porque el perro zombie no podía verla. Sin embargo, cuando el perro zombie volvió a mirar el área que había visto desde el aire, Kino apareció de repente. El perro zombie tiró del dobladillo del vestido de Kino. Kino pareció entender su significado y comenzó a correr detrás del perro zombie mientras lideraba el camino. Después de que finalmente salió de su escondite, Suzuki Satoru pudo ver a Kino mientras el perro zombie la traía. Sin embargo, todavía no podía relajarse. Los seres no muertos con habilidades de ladrón de alto nivel no eran comunes, pero existían. Alguien así podría lanzar un ataque furtivo. «Satoru-sama, ¿estás bien?». Había tardado mucho más del tiempo acordado, y ella probablemente estaba muy preocupada. Kino parecía muy feliz, pero ahora no era el momento de ser feliz. «¡Ven aquí!». Suzuki Satoru saltó y tomó la mano de Kino. No había tiempo para explicarle todo, a Kino, cuyos ojos estaban muy abiertos. Suzuki Satoru lanzó inmediatamente teletransportación mayor, llevando a Kino y al perro zombie a su base de alcantarillado. Comprobó sus alrededores después de llegar, prestando especial atención a la entrada. No había ninguna señal de que la puerta había sido abierta. El globo ocular que flotaba en el aire tampoco había sido dañado. Podía estar seguro de que era seguro. Solo cuando regresó aquí, Suzuki Satoru se permitió dar un suspiro de alivio. Después de eso, recordó que tenía que explicarle las cosas a Kino. Después de disipar al perro zombie, y recoger el artículo, Suzuki Satoru comenzó su explicación. Los puntos principales eran que había eliminado al no muerto del que Kino había estado hablando, pero el enemigo era demasiado débil, por lo que era posible que pudiera haber sido un doble cuerpo o algo similar. Así, había optado por retirarse. No creo que ese sea el caso. ¿No cree que lo derrotó tan fácilmente porque es un poderoso lanzador de magia, Satoru-sama? Si fuera un Overlord como yo, entonces seguramente no habría caído tan fácilmente. La diferencia entre mi fuerza y la del enemigo es demasiado grande, así que todo lo que podía decir era que era muy poderoso. ¿Podría ser eso posible? También lo consideré. En ese caso, volveré a comprobarlo por mi cuenta. Era muy peligroso, pero también era la única manera. Suzuki Satoru podía sentir a los no muertos, pero él no podía sentir su fuerza. Por lo tanto, no tenía más remedio que evaluarlos con sus propios ojos. Muchas gracias. La búsqueda puede durar una o 2 horas, por lo que deberás esperar aquí. Después de haber ordenado al ojo que protegiera a Kino, Suzuki Satoru se teletransportó de nuevo a la propiedad del noble. Observó el interior del castillo. Desde allí,
pero no hubo conmoción ni ninguna señal de que el nivel de alerta hubiera aumentado. Él invocó un poderoso ser no muerto con invocar no muerto del 10º nivel y lo envió al castillo. Sin embargo, no se produjo ninguna batalla. Por lo tanto, Suzuki Satoru reforzó su resolución y lo siguió de cerca. Volvió siguiendo la trayectoria del perro zombie hacia la sala del trono. En su camino allí, no se encontró con ningún no muerto además de los zombies. La puerta de la sala del trono permaneció abierta. La bata y el equipo del ser no muerto que acababa de eliminar estaban esparcidos por el suelo. De ninguna manera. No me digas que era realmente demasiado débil. Esto es malo. Cometí un error. Tal vez eso realmente fue un doble y el real huyó de inmediato. Sí, una vez que se dio cuenta de que no podía vencerme. Eso es ciertamente posible. Si hubiera sabido esto antes, hubieran ido mejores las cosas si hubiera empezado con bloqueo dimensional o algún otro hechizo de control del campo de batalla en lugar de magia de ataque. Hice un mal movimiento. Se lamentó mientras dirigía a los no muertos que estaban a su lado a la habitación. No hubo reacciones de no muertos desde el interior, pero él no pudo eliminar la posibilidad de que hubiera guardias dentro que no fueran muertos vivientes. Después de ver que su siervo no había sido atacado, Suzuki Satoru se colocó frente a la habitación y miró dentro. De las muchas mesas en el interior, muchas de ellas se habían movido desde otras habitaciones. Estaban llenos de libros, incluso formaron una montaña en miniatura. Pergaminos y papeles de paja áspera fueron esparcidos por todo el suelo y estaban llenos de caracteres que Suzuki Satoru no reconoció. Parecía la habitación de un erudito o un burócrata que se ocupaba mucho del papeleo. Toda la información está aquí. Pero ¿no hay nadie aquí? Suzuki Satoru tomó todos los artículos del suelo en su inventario. Si bien quería investigar de inmediato, debería seguir buscando a los no muertos poderosos como su máxima prioridad. Suzuki Satoru prácticamente dio la vuelta al interior del castillo. 2 horas después, se cruzó de brazos y comenzó a pensar. No puedo encontrarlo en ninguna parte. ¿Ha huido? Lo dudo. Sería una cosa si pudiera huir solo, pero sería imposible huir con todos sus secuaces bajo mi vigilancia. Más importante aún, dejó aquí todas estas cosas. Además, no había señales de que se usaran otras habitaciones. Básicamente, puedo concluir que el oponente era demasiado débil. Suzuki Satoru descargó su ira por todo el tiempo y las células cerebrales que había desperdiciado. Se podría decir que esto fue un fracaso provocado por la lucha sin hacer planes de respaldo apropiados con anticipación. Si Punito-san se enterara de esto, me molestaría todo el día diciendo cosas como las cosas fueron tan bien simplemente porque tuviste suerte y etcétera. Pero el hecho es que podría haber estado peor si el enemigo no hubiera sido tan débil. Este lugar era diferente al juego. Quizás solo tengo una vida. Después de todo, no sé cómo funcionan los mecanismos de resurrección. Por lo tanto, necesito cuidarme mejor. Después de reafirmar sus pensamientos, Suzuki Satoru se dirigió a donde estaba Kino. Los zombies siguen siendo zombies, como pensé. Devolverlos a la normalidad no es tan fácil. Sin embargo, es por eso que esta era una prioridad. Pero, cuando lo pienso, ¿puedo realmente devolverlos a la normalidad? Suzuki Satoru tomó la varita que había sacado de su inventario, la miró, luego la volvió a meter y se teletransportó. Fin de esta primera parte. Ahí no había vuelto con Kino. Aquí no debía haber traído aquí al final, pero gente, tremenda lucha épica de Suzuki Satoru contra el enemigo invisible. Sí, básicamente se enfrentó a un ser no muerto
que murió de un golpe. Y pues toda esta parte fue Suzuki Satoru re paranoico, re hiper paranoico, pensando que era un genio maestro de la conspiración al que se enfrentaba. Ah, pero bueno, al menos las cosas salieron bien para él. Y ¿quién ganaría entre ellos dos? ¿Ainz o Ainz? Pues Ainz es Ainz, ¿no? No sé, no sé, no son el mismo. ¿No ganaría Ainz contra Ainz? Y Ainz también le ganaría a Ainz a veces. Y a veces Ainz y Ainz empatarían, ¿no? Pero bueno, con esto, gente, hemos terminado esta siguiente parte. Una parte, ¿saben qué es lo más interesante de esto que se menciona aquí? Al principio de esta parte se menciona de que yo no sé si esto también se dice en el volumen 12 o 13, pero él dice que él no puede utilizar visión remota de esclavo o visión de esclavo. Bueno, no recuerdo exactamente cómo dice cómo se llama este hechizo, pero es este hechizo que se vincula con uno de sus invocaciones y él puede ver a través de esas invocaciones. Esto en Yggdrasil, en el juego, se podía hacer en un espectro, pero eso estaba muy roto porque se vinculaba a la visión del espectro y el espectro, como podía atravesar objetos físicos y paredes, entonces básicamente podían infiltrarse re fácil atravesando paredes, viendo a través de los ojos de estos espectros. Entonces en Yggdrasil lo que hicieron fue que parchearon eso, lo arreglaron y quitaron esa opción. Entonces ya ese hechizo no funcionaba en los espectros. Entonces Ainz dice, Ainz, Suzuki Satoru, en este otro mundo no puedo colocar mi visión de esclavo en un espectro. Eso quiere decir entonces que la magia de Yggdrasil, el sistema de Yggdrasil que funciona acá, funciona entonces con los últimos arreglos que se hicieron en el juego, con los últimos parches. Entonces, efectivamente es así, gente. Los parches que ocurrieron en Yggdrasil, básicamente lo último, de la última manera como funcionaba la magia en Yggdrasil fue que se transportó, o es como se implementó en el Nuevo Mundo. Recordemos que la magia en el Nuevo Mundo entró por que los jugadores se transportaron. Evidentemente, como los jugadores... Esto daña la teoría, porque hay gente que tiene una teoría de no, a lo mejor los jugadores en Yggdrasil, por ejemplo los que llegaron 600 años atrás, que fueron los primeros 6 dioses de la teocracia, no, a lo mejor ellos no fueron transportados al Nuevo Mundo en el cierre del juego, sino que fueron transportados desde antes. Porque es que puede ser, ¿quién me lo niega? Pues gente, es imposible que eso haya ocurrido, porque si no el sistema de Yggdrasil que ellos hubieran establecido, porque ellos fueron los primeros, ellos fueron los que contaminaron el Nuevo Mundo con la magia de Yggdrasil. Entonces, si ellos hubieran sido transportados no desde el cierre del servidor, sino desde antes de que cerrara el juego y por una X o Y razón extraña, yo no sé por qué esta gente lo dice así, porque obviamente todos sabemos que el cierre del servidor en ese momento es que hubo el transporte al otro mundo. Pero hay gente, bueno, que piensa que fue en otros momentos. Pero es imposible porque la magia, el sistema de Yggdrasil funciona como en la última actualización, como en el último parche. Y ese último parche, esa última actualización, obviamente fue antes, quién sabe cuánto antes, pero no mucho. De que se cerrara el juego. No digo que el parche de que le arregló el espectro haya sido, digamos, una semana antes del cierre del juego. No. Me refiero a que Satoru Suzuki concluye que todos los cambios, todos los parches que se aplicaron hasta el cierre del juego están aplicados en el sistema mágico de este mundo. Entonces, si digamos
qué sé yo, un mes antes de que cerrara Yggdrasil, arreglaron un bug, que esto es súper común. En los juegos mantienen actualizando, qué sé yo, cada semana o cada dos. Por ejemplo, en World of Warcraft lo actualizan cada semana, cada miércoles. Reparan bugs, reparan errores. Entonces, digamos que por extraña razón, la última reparación de errores de cosas del juego fue un mes antes de que cerrara este. Entonces podemos concluir de que el nuevo mundo, todo el sistema mágico funciona hasta ese último parche de un mes antes de que cerrara el juego. Un mes estoy dando una cifra, pero es como para que entiendan de que, joder, lo más seguro es que todos hayan sido transportados al nuevo mundo. Y lo más seguro no, lo seguro es que fueron transportados al nuevo mundo en el momento del cierre del servidor. Entonces, gente, yo por aquí voy a ir dejando esta parte. Yo creo que eso es de las cosas más interesantes que se mencionan. A ver. Igual lo voy a volver a leer. Bueno, igual ya hablé de esto, ¿no? O sea, ya lo acabo de hablar todo. No sé para qué lo voy a leer, pero creo que es de lo más chévere que se menciona por aquí de esta parte. Y he de decir que Julio es el nombre del perro. Julián, perdón. Julián se llamó el perro zombie. Es el nombre oficial del perro zombie. Si ustedes buscan Julián, perro zombie en Google, les aparece ese perro. 100% real, no fake, one link por mega, HD, 4K. El párrafo es: probablemente sería mejor considerar que todas las habilidades de Suzuki Satoru operaban bajo las reglas de los últimos parches. Y bueno, él aquí tiene una pregunta muy válida. ¿Qué pasa si Kino usara ese hechizo? Aquí Suzuki Satoru no lo sabe aún, pero nosotros ya sabemos por la historia principal de que los hechiceros del Nuevo Mundo tienen las mismas reglas aplicadas de la magia de Yggdrasil, de la magia por nivel. Aún así, otra cosa es hablar de los talentos, que ya es algo exclusivo del Nuevo Mundo. Y a lo mejor, nunca se sabe, puede haber, puestos aquí a hacernos pajas mentales, que haya algún talento que permita utilizar el hechizo de visión de esclavo no muerto en espectros. Pero eso es imposible de saberlo porque es un hechizo como de alto nivel y probablemente quizás Fluder, pero Fluder tiene un talento que le permite mirar. Nada, es imposible para una persona del Nuevo Mundo tener ese talento tan específico. Pero bueno, gente, no me voy a alargar más. No voy yo a alargar más este video. Y aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo por medio de la donación de bits, por medio de Twitch, de las suscripciones, por medio de las donaciones en PayPal y por medio de Patreon. Muchísimas gracias en especial a Neko Amigo por esos $50 donados en PayPal y a Cristian Valderas y Albert River también por apoyarme por ese medio. Y gracias también a Shiraori, a Otokri y a Mictlan por ser mis donadores de bits de esta semana, los top. Y obviamente también gracias a Hayakos, gracias a Magder, gracias a Abramador, a Hatizanin, a Novatillo, a Dampoy, a Juancho, a Mictlan, a Steve, a Jack, a Zampatrampa, a Efrarico, a Critian, a Eduardo Oligar por haberse suscrito a este canal mínimo 2 meses y ya muchísimo más. Mira, Hayakos 8 meses, tremendo Hayakos, muchas gracias Hayakitos. Y claro, obviamente también gracias a todos los que se han suscrito al menos una vez. Y gente, se los agradezco de verdad por apoyarme. Espero que estén disfrutando de estas narraciones con un poco más de calidad en el audio. Y nada, nos veremos en la próxima con más. Adiósito, adiósito.